Bueno, pues estamos saliendo del albergue en donde estuvimos y pasamos la noche aquí en Los Arcos y vamos rumbo a Logroño. Son las 6:30 de la mañana y serán 28 kilómetros, 6 kilómetros más de lo que hicimos el día de ayer. Y bueno, seguimos nuestro camino hacia Logroño, séptima etapa, y es un cielo despejado. Posiblemente nos toque sol, por eso vamos a apurarnos para que no nos pegue tanto el sol. Buen camino. Hace frío, estamos a unos 8 grados en esta mañana, pero poco a poco se va a poner el sol detrás de nosotros. Pues vamos hacia la salida de Los Arcos, rumbo a Logroño. Allá están los demás peregrinos. Seguimos en el camino. Miren, esto les decía que en el mes de julio, julio-agosto, así se ve el panorama, no verde como está en estos meses de abril y mayo, sino así. Entonces, disfrutemos de ese paisaje atrás, disfrutemos de estos verdes que allá en el fondo también ya están viendo, están recogiendo, porque dicen que a partir de Logroño en adelante ya estos campos no los veremos mucho. Disfrutemos de esos paisajes. Y ya está amaneciendo, miren qué bonito. Miren lo que nos regala esta mañana, este cielo, estos campos. Hemos llegado a Sansol. Atrás dejamos Los Arcos. Miren ese sol que nos acompaña. Y llegamos a Sansol. A ver si hay algo abierto, y si no, seguiré al siguiente pueblo, que es Viana. Bueno, ya después de comer algo, vamos a seguir nuestro camino hacia el pueblo de Viana. Ahí está. Bueno, pues con estos campos donde vamos a entrar. Logroño 20 kilómetros, Viana 11 kilómetros. Y antes de llegar a Logroño, Ermita del Pollo. Nos queda mucho camino. Prácticamente unas 5 horas. Seguimos en el camino. Entramos a otro pueblo cerca de Sansol, Torres del Río. Vamos a atravesarlo. Dentro del capítulo 6 del Codex Calistinus, donde hablan de los ríos buenos y malos del camino, en ese capítulo se hace referencia a este río Linares, que pasa por debajo de este puente, por tener agua mala. Así se expresaba en esa época sobre este río. Hay que guardarse de los ríos malos y venenosos, tales como el de Torres de Sansol. Ahora en el presente, este río no tiene connotaciones de malo ni venenoso. Simplemente es el río característico de Torres del Río. Bueno, después de comer, ahora sí, un
un buen desayuno y almuerzo en el bar de San Andrés. Allá quedó Sansol. Aquí está San Andrés. Pues vamos para el camino. Esta es la iglesia de Santo Sepulcro, un templo construido en el siglo XII, con su estilo románico y su estructura octagonal, el cual es muy similar a la arquitectura que tiene el Santo Sepulcro de Jerusalén. Aunque no existe ninguna prueba documental, esta iglesia es atribuida a la Orden de los Templarios. Habrá nubes que nos ayudan a que el sol no esté tan fuerte. Bonita época para hacer el camino. Y aquí tenemos un oasis para los peregrinos. Pueden descansar, tomar algo, disfrutar de esta obra de arte. Miren qué bonito. Piedra sobre piedra. Pero también un distintivo de varios países. Miren. Esta es la ermita de la Virgen del Poyo, que es una pequeña ermita situada en pleno camino de Santiago entre Torres del Río y Viana. Fue construida en el siglo XVI, con algunas reformas en el siglo XIX, y como dice esta imagen de Nuestra Señora del Poyo, la cual bendice al pueblo de Bargota y protege a los peregrinos. Después de atravesar la carretera, seguimos Viana a 7 kilómetros 400 y Logroño a 16 kilómetros 700. Dejamos atrás los pueblos, atrás la nube y los campos, el bosque que están ahí atrás. Nosotros seguimos. Y esto es lo que nos espera mientras transitas por el camino. Pasas aquí por la casita de Lucía, lugar donde te ofrece un poco para comer. Ahí está, casita Lucía, donde te acompaña comiendo. Seguimos entre viñedos, montañas y alguno que otro campo. Estamos entrando a La Rioja. 13 kilómetros 300. Y a Viana, 3 kilómetros 800 para llegar. 1 hora 40 minutos.
Esta es la iglesia gótica de Santa María de la Asunción, construida entre el siglo XIII y XIV. Se hicieron algunas ampliaciones en el siglo XVI y XVII y fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Es ahí donde se encuentran los restos de César Borgia. Estas son las ruinas de la iglesia de San Pedro, que se construyó en el siglo XIII y en el siglo XIX. Al querer hacer ampliaciones, maltrataron tanto las paredes maestras que provocaron su derrumbe. Estamos en la calle San Felices. Pues sí, un poco felices. Bueno, yo diría mucho felices. Peregrinos allá, desde allá venimos y hacia allá vamos. Buen camino. Salimos de Viana, 6 kilómetros, 800. Entrando a La Rioja en 2 kilómetros 800. Hemos llegado a la comunidad de La Rioja. Realmente muy cansada estos últimos kilómetros. Atravieso el río Ebro sobre este puente de piedra, que se levantó por allá del siglo XI gracias a Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega. Y justo caminando en este puente, empecé a contactar mi necesidad de pertenencia. Por un momento me sentí desolado y me entró una melancolía de saber que aquellos con los que había iniciado el camino no los volví a ver en las etapas posteriores. Pero aún con todo este sentimiento, iba en busca del albergue donde me hospedaría esta noche. Hemos llegado a Logroño. Atravesamos este puente del río Ebro y seguimos en busca del albergue. Próximamente, a unos 8 minutos de llegar. Seguimos en el camino. Camino de Santiago se hace por etapas o por tapas. Pues yo digo que por tapas también se puede hacer. ¿Cómo no? Mira la iglesia. Sí, efectivamente, también se puede hacer por tapas. Y fue aquí en este café más antiguo de Logroño, el Café Moderno, que tuve la oportunidad de volver a ver a mis compañeros peregrinos, aquellos con los que inicié desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Fue una sensación muy agradable volverlos a ver. Esta es la iglesia de Santiago el Real, construida en el siglo XVI con ampliaciones en la mitad del siglo XVII. Este es el templo más antiguo de Logroño dedicado al apóstol Santiago. Y al costado de este se encuentra el albergue parroquial, donde me quedaré esta noche. Me bañaré y me cambiaré para visitar parte del centro de Logroño, ya que en la noche
me espera una cena comunitaria muy característico de los albergues parroquiales. Digo que es en latín porque el autor cogió esta frase del Código Calistinus. Se llama código a los documentos que son un conjunto de libros, 5 libros. Y Calistinus porque fue escrito en tiempos del Papa Calixto II en el siglo XI, o sea, hace 1000 años. Y los 5 libros son sobre el camino. ¿Okay? El primer libro es una guía de peregrinos, muy parecida a las guías de hoy, que te dice cómo ir de un sitio a otro, dónde comer, dónde dormir, de qué tienes que tener cuidado, de qué te tienes que prever, igual, una guía de peregrinos. Y después hay otros que son misas, cantos, tradiciones, en fin. Y esta frase aparece frecuentemente porque es la frase que usaban los peregrinos para identificarse y para entusiasmarse unos a otros en el camino. Y aparece como muy frecuente. Y coincidencialmente, no sé si lo hicieron el profesor o no, esta frase define lo que es un peregrino. El significado, la palabra ultra quiere decir más allá. Y ella es un adverbio latino que quiere decir ve más allá. Claro, nunca llegas más allá. Entonces tienes que estar siempre caminando. Y eso es lo que define el 50% de un peregrino. Camina, camina, insiste, sigue, sigue, sigue. Su sella, su es arriba, en alto. Y ella es, otra vez el adverbio latino, ve arriba. Entonces es para adelante y para arriba. Pero para arriba no de subir montañas, sino de ser un crecimiento personal. O sea, de subir uno, ¿no? Y eso es lo que define un peregrino. El peregrino es la persona que cuando camina crece. Se crece y si uno efectivamente siente que va creciendo, uno es un peregrino. Y porque las dos cosas son tan difíciles, el insistir, 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 caminar, pero sobre todo profundizar en uno mismo para crecer, son tan difíciles, uno le pide a Dios que lo ayude. Y eso es lo que significa la frase Deus ayúdanos, Dios ayúdanos. ¿Okay? Decía que la razón por la que usamos esto como bendición de mesa es precisamente porque estamos en el camino. Y aunque ahora no estamos caminando, si compartimos, crecemos. Entonces no es un momento de ultrella, es un momento de crecimiento. ¿Okay? Y con este cántico del peregrino, pudimos celebrar la cena comunitaria y poder tener una breve convivencia de peregrinos de distintos países e idiomas. Después de la cena hicimos una misa y leímos una oración en diferentes idiomas. Fue una experiencia única e irrepetible. En la tarde, mientras entrábamos a la Catedral de Logroño, justo a la mitad de la misa, se cantaba la oración de Santa Teresa de Jesús mientras se recibía la Eucaristía. Y fue que escuché la frase, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quizá fue el conjunto de todo, desde esa canción recordándome esa oración, la experiencia de encontrarme a esos amigos peregrinos en el café moderno, la cena comunitaria. Pude reencontrarme con mi necesidad de pertenencia y conciliar la idea de que en el camino, aunque decides hacerlo solo, siempre te sentirás acompañado. Y por el día de hoy, después de la cena y la misa, me prepararé para ir a dormir y estar listo para mi 8ª etapa del camino. Y dormiré pensando en esta frase distintiva del peregrino: Ultrella et su sella, Deus adjúvanos.